Bueno, antes de comenzar la sesión, nada más me gustaría darles unas breves indicaciones a las personas que nos acompañan el día de hoy. Recordarles que sus cámaras y micrófonos deben de permanecer apagados en el transcurso de la sesión y cuando nuestra ponente del día de hoy abra el espacio para preguntas, deben levantar su mano para que se les pueda otorgar la palabra. Asimismo, les recordamos que su participación debe de ser muy breve para poder otorgarles la palabra a todas las personas que quieran participar. A través del chat les estaremos haciendo llegar el link para que puedan registrar su asistencia en la sesión del día de hoy. Tanto el equipo de Amnistía, tanto como el del centro educativo, les compartirán un link. Les recordamos que deben de registrarse en ambos para que pueda ser válida su información, por favor. Y también les recuerdo a las personas que nos acompañaron en el mes de agosto que las constancias de este mes, del mes de agosto, serán enviadas entre el día de hoy y mañana para que puedan estar pendientes de su correo. En caso de no recibirlo, pueden escribirnos al correo de centroeducativo@mit.org.mx. Pues te agradezco mucho, Francisco, y le cedo la palabra. Gracias, Aldair, muy amable como siempre. Pues buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. A nombre de Amnistía Internacional México, mi nombre es Francisco Javier Zárate Rivera, soy coordinador de Educación en Derechos Humanos. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, que continúen con nosotros, con nosotras, en este proceso de reflexión que iniciamos en Amnistía Internacional México sobre el tema de uso de la fuerza, facultades y límites de las autoridades para hacer cumplir la ley. Esta es nuestra segunda sesión del curso. Como ustedes saben, el proceso que llevamos a cabo en este tipo de cursos, pues es precisamente de análisis y debate. Esperamos que sus participaciones, como siempre, nos ayuden y nos enriquezcan en el proceso de reflexión que también nosotras elaboramos en la organización y bueno, y que contamos generalmente con el apoyo de especialistas, ponentes, organizaciones que amablemente nos apoyan con su tiempo, con su esfuerzo, con su conocimiento, con su experiencia, para ampliar pues este debate. Pues sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a la maestra Daira Arana Aguilar, quien es hoy nuestra ponente, nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Daira. Buenas tardes. Gracias por tu presencia y por Hola aceptar a la todos. invitación. ¿Sí? Gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas Solo tardes. quiero confirmar que sí me escuché bien. Sí, te oyes muy, muy, Perfecto, muy bien, Daira. Voy a perfecto. leer tu semblanza curricular, ¿no? Algo muy breve, pero muy sustancioso como siempre. Gracias, Daira. Pues Daira es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad Anáhuac de México. Sus temas de investigación son militarización de la seguridad pública, militarismo, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario. Ha laborado en organizaciones de la sociedad civil de México, en el gobierno federal y en la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Actualmente es directora del Centro Feminista de Investigación Social en México y directora general de Global Thought México. Gracias, gracias, Daira. Le damos la más cordial de las bienvenidas y en un momento más comparto tu presentación. Gracias. Si quieres la comparto yo para como que ir haciéndolo, ir moviéndola, digamos, como se Como vaya tú dando gustes, la claro, sesión. por Sí, está supuesto. bien. ¿Sí? De todos Gracias. modos, cualquier apoyo que tú necesites, aquí estoy. Gracias, Francisco. Bueno, pues para no comer mucho el tiempo, vamos a iniciar. Em, Les voy a compartir una presentación que diseñé para esta sesión. Y bueno, esta sesión tiene el nombre de criterios internacionales sobre el uso de la fuerza. La sesión pasada, ustedes, si no mal recuerdo, hablaron sobre conceptos básicos sobre este tema con Miguel Garza y hablaron un poco sobre qué es el uso de la fuerza, cómo, digamos, los modelos que se utilizan para determinar los niveles de fuerza y estas cuestiones como un poco más básicas, pero muy importantes. Y en esta sesión nos corresponde hablar sobre los criterios internacionales que de alguna forma regulan esta facultad.
Para iniciar, quisiera que hiciéramos un breve ejercicio y les voy a compartir por el chat un link. En este momento se los comparto para que me pongan ahí brevemente ustedes que recuerdan que era el uso de la fuerza, ¿no? Lo voy a enviar a todos, denme un momento, y ya lo deben de estar viendo. Entonces les pediría que entraran a ese link y que brevemente pusieran qué entienden ustedes por uso de la fuerza. Si tienen algún problema con el link, por favor ponerlo brevemente en el chat, pero creo que no debe de haber ningún problema. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que pudiéramos ver ahí sus respuestas. Entonces, si ustedes entran, si no pueden por el link que les envié, pueden entrar a este link, menti.com, y utilizan este código que es el 446083 y ahí pudiéramos ver sus respuestas. No sé si alguien en el chat, no veo que estén colocando que hay algún problema. Aquí ya vemos una. El empleo por parte de las autoridades públicas del uso legítimo de la violencia para controlar y mantener el orden público. Efectivamente, esa es una de las definiciones más simples. Vemos aquí otra que nos dice que es la inhibición por medios mecánicos. Esta es alguien que buscó la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza. Esa es la definición que tenemos en nuestra legislación vigente. Interesante. Si alguien más pudiera compartirnos qué entiende sobre uso de la fuerza para tener una tercera definición, aquí vemos otra más que nos dice que es la cantidad de fuerza requerida por la autoridad para lograr la cooperación de un sujeto no cooperativo. Esto está interesante porque ya nos está hablando de que esta facultad, uno, se mide y dos, de alguna forma puede ser de mucha cantidad o baja cantidad, y el objetivo, que es esta cuestión de lograr la cooperación. Aquí vemos otra que nos dice que es principalmente física para amedrentar, frenar o cambiar el curso de actos, posiciones de alguien. Esta definición es un poco más la de la Real Academia Española, ¿cierto? Y ahí vamos viendo más definiciones, ¿no? Cantidad de fuerza que se emplea por la policía para mantener o restablecer el orden. Si vemos lo que ustedes ponen, que tiene que ver mucho, supongo, con lo que vieron con Miguel en la sesión pasada, es justamente, alguien nos pone, no veo el link, es justamente que esto es una facultad que tienen las autoridades para lograr un objetivo, y ese objetivo generalmente ustedes lo ponen aquí: mantener el orden público, lograr la cooperación de una persona, y así nos vamos, ¿no? Aquí vemos más y más respuestas. Táctica de disuasión para mantener el orden público. Ese es, por ejemplo, un tipo o nivel de fuerza. Empleo de medidas coercitivas autorizadas, entre comillas, para lograr un orden. Me parece interesante lo de las comillas, podríamos más adelante hablarlo. Y bueno, si se dan cuenta, la mayoría de sus respuestas coinciden con esta parte, ¿no? Es una facultad que tiene el objetivo de mantener el orden, y por los tipos que ustedes describen, pues tiene diferentes concepciones, ¿no? Voy a regresar a la presentación que estábamos manejando, y ya que vi sus respuestas, pues tendríamos que pensar, bueno, la fuerza, me regreso, ya vimos las definiciones que ustedes nos dan, pero yo quiero ampliar un poco más al hablarles de que la fuerza o el uso de la fuerza está, de alguna forma, lo podemos encontrar en dos grandes parámetros. El primer parámetro, que tiene que ver con la existencia de una fuerza pública o fuerza armada como institución dentro del Estado para lograr objetivos.
Estos objetivos pueden ser, por ejemplo, la defensa de la soberanía cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, o pueden ser, como ya lo mencionaron ustedes, el mantenimiento del orden público cuando hablamos de fuerza pública. Esto a nivel de institución. Estas instituciones tienen poderes o facultades que les permiten o les deberían de permitir lograr esos objetivos. Y entonces hablamos del uso de la fuerza como facultad. Me parece importante hacer esta aclaración porque de esta manera les menciono que nos vamos a enfocar en el uso de la fuerza como facultad. Los criterios en cuanto al uso de la fuerza como facultad y no los criterios en tanto la actuación o el uso de las instituciones, ya sea fuerza pública o ya sea las Fuerzas Armadas. ¿Por qué entonces, por qué hablar de criterios internacionales o por qué existen estos criterios internacionales? Bueno, pues dado que el uso de la fuerza es una atribución del Estado para cumplir con sus obligaciones de garantizar seguridad y orden público, esto hablando de la facultad que tendría lo que se conoce como fuerza pública, es decir, comúnmente hablamos de fuerza pública cuando hablamos de policías, ¿no? Esta debe tener límites. ¿Y por qué debe tener límites? Porque estas facultades, al ser facultades que interactúan directamente con los ciudadanos, lo que se busca es que el gobierno y sus entidades gubernamentales, como puede ser una policía, no cometan arbitrariedades o abusos de esa autoridad que tienen y que nosotros como ciudadanos de alguna forma les estamos cediendo. Recuerden esta noción de la soberanía y la construcción de esta, ¿no? Estos límites están enmarcados en el derecho internacional de los derechos humanos. Si nosotros recordamos un poquito la historia de los derechos humanos, veremos que estos surgen a raíz de abusos de autoridad y de movimientos sociales que buscaban poner límites a esa autoridad, ¿no? En algún momento, en la época feudal, pues el señor feudal o el rey podían hacer lo que quisieran con sus súbditos porque tenían la máxima potestad, ¿no? Y si ellos querían privar de la vida a una persona, lo hacían. Y si ellos querían privar del derecho a la salud a una persona, lo hacían. Y toda la evolución de los derechos humanos justamente tiene que ver con esta noción de poner límites a los ciudadanos, una definición, a los gobiernos, perdón. Una definición que a mí me parece muy útil cuando hablamos de derechos humanos es justamente decir, sí, son esos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas, pero que los tenemos ante nuestros gobiernos y que eso representa límites de los gobiernos hacia su actuación con nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a compartir nuevamente un link y les voy a pedir, por favor, que en ese link me pongan 3 derechos humanos que para ustedes sean los más importantes. Los 3 derechos humanos que para ustedes sean los más importantes, les pongo en el chat el link nuevamente para que ustedes puedan ingresar. Es la misma dinámica que hicimos anteriormente. En un momento les comparto los resultados que ustedes vayan dando. Ya estamos, ya estoy recibiendo aquí sus respuestas. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que las vayamos viendo, cómo se va moviendo. Ustedes van a ir viendo que conforme van poniendo ustedes, los que más se pongan son los que van a verse más grandes, ¿no? Entonces, vamos a dar un minutito más para que ustedes vayan poniendo los derechos, 3 al menos que les parezcan los más importantes o que conozcan, y vamos a ver los resultados. Veo que libertad sigue siendo, al parecer, el derecho que más podemos ver. Salud, vida. Está bastante interesante cómo se mueve. Hay muchos derechos relacionados con la libertad, pero libertad por sí sola es como, si se dan cuenta, el que más se ve. Vamos a
Aquí en la esquina inferior derecha ustedes pueden ver el número de participantes. Vamos a parar cuando ya tengamos 80 participantes en este ejercicio para ver y analizar los resultados. Ya estamos a 3 participantes. Listo. Vean ustedes en este ejercicio, se sigue moviendo un poco, pero efectivamente libertad, vida, salud son realmente los derechos que más vemos. Vemos también un poco educación como un derecho que también para ustedes es muy importante, pero dos de estos que están como muy muy presentes, que es libertad y vida, son justamente derechos que están íntimamente relacionados con el tema de uso de la fuerza como facultad de los agentes de seguridad, llamémoslo así, ¿no? Voy a dejar de compartir este ejercicio y vamos a regresar entonces a nuestra presentación. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos derechos? Porque les decía anteriormente, estos derechos representan los límites que tienen las autoridades con nosotros como ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad y una serie de derechos enmarcados en distintos instrumentos internacionales y en México, pues particularmente reconocidos en la Constitución. Y esos marcan los límites que tienen los gobiernos con nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de una facultad como el uso de la fuerza, que tiene que ver con el empleo de técnicas, tácticas, métodos de todo tipo para lograr un fin, que ese fin generalmente es pues controlar una persona o una situación y mantener todo en un marco de lo que se llama el Estado de Derecho, pues es sumamente importante que tengamos presentes qué derechos están ligados a esta facultad, porque sobre eso vamos a entender los límites que tiene la autoridad con nosotros, pero también de alguna forma los permisos que también tiene la autoridad, ¿no? Las obligaciones y los criterios internacionales los vamos a dividir en dos grandes tipos, en obligaciones vinculantes y en obligaciones no vinculantes. En esta primera parte vamos a ver las obligaciones vinculantes, es decir, tratados, convenios, acuerdos en los cuales los estados firman y se obligan a respetar ciertos parámetros. En materia de derechos humanos tenemos bastantes tratados, bastantes documentos. Mucho se habla de que México es uno de esos países que firma tratados de derechos humanos al por mayor y suma obligaciones. Pero voy a citar aquí solo algunos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es de alguna forma la base de todo lo que vamos a conocer, sobre todo de dos documentos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos también la Convención de San José en América Latina, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el instrumento vinculante regional. Y también tenemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan del análisis de la actuación de los estados en situaciones concretas bajo sus obligaciones vinculantes y bajo parámetros internacionales que los estados han decidido seguir. Aquí les pongo yo un breve esquema con algunos derechos que son los que están más ligados a la función policial y al empleo de la fuerza como una facultad. Y es el derecho a la vida, y este es un derecho sumamente importante porque ya lo dijo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin este derecho no podemos acceder a los demás. De nada sirve que tengamos asegurado el derecho a la educación, por ejemplo, si el derecho a la vida no está realmente protegido y asegurado. Y así nos podemos ir con los demás, ¿no? Recordemos que ciertas características de los derechos humanos es que son indivisibles, que son universales, que son interdependientes. Si hay una violación a uno, posiblemente, y es así, va a haber una violación a todos los demás derechos. Otro derecho relacionado con el tema de uso de la fuerza como facultad de la fuerza pública es la seguridad personal, la libertad, la dignidad, ¿no? Porque también si somos un poquito más específicos en cuanto a las facultades que tienen la fuerza pública, en este caso la policía,
pues no solamente es emplear la fuerza, también tienen la facultad de detener personas. Si ustedes ponían este derecho de libertad como uno de los más importantes o de los que más conocían, y justamente la libertad no es absoluta, tiene ciertos límites. ¿Cuál es ese límite? Por ejemplo, que si uno comete alguna falta administrativa o un delito, la autoridad representada en la fuerza pública, como son la policía, pues puede detenernos y llevarnos ante una autoridad competente para que se determine nuestra situación jurídica en torno a lo que haya sucedido, que hayamos hecho, que transgreda el derecho vigente en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos el derecho a la libertad, pero no es absoluta. Y lo mismo pasa con los otros derechos, no son en todo absoluto, y espero no equivocarme, darme a entender de una manera equivocada al hablar de que no son absolutos. No estoy diciendo que por cualquier cosa se puedan limitar los derechos, sino que hay ciertas situaciones muy concretas en las cuales se pueden privar ciertos derechos. Veo que varios de ustedes están alzando la mano para, digamos, hacer un poco más fluido. En cierto momento yo voy a hacer un corte y voy a dar paso a preguntas y respuestas que ustedes tengan. Les pido por favor que las vayan guardando para no irnos tomando mucho tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto yo les diga que ya está abierta la sesión de preguntas y respuestas, pues podrán levantar su mano sin problema. Entonces, continuamos. De la Convención Americana de Derechos Humanos quiero rescatar 3 artículos que tienen que ver con ciertos derechos. El artículo 4 tiene que ver con el derecho a la vida y aquí es un ejemplo muy importante para hablarles de que los derechos no son absolutos y les voy a hablar un poquito de cuál es su relación con el uso de la fuerza y porque este es un criterio internacional. El derecho a la vida es un derecho fundamental y el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y después otras consideraciones y al final termina diciendo, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber circunstancias que no sean arbitrarias mediante las cuales pueda ser privado de mi vida. Y eso puede causarnos un poco de conflicto porque previamente estábamos diciendo el derecho a la vida es el más importante, pero hay ciertas circunstancias en las cuales sí se puede privar de la vida a una persona. ¿Y cuál es esa? Muchas de esas circunstancias están relacionadas con el uso de la fuerza como facultad de las policías. Los criterios internacionales, y ya los vamos a ver un poquito más adelante, que son los no vinculantes, establecen que la vida, o sea, solo se puede privar de la vida a otra persona en defensa de otra vida, ¿no? Y ya veremos los detalles, pero esa es la única circunstancia, ¿no? El artículo 5, que nos habla del derecho a la integridad personal, nos dice que todas las personas tenemos derecho a que se respete nuestra integridad física, psíquica y moral, y que nunca debemos de ser sometidos a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este derecho es sumamente importante porque, de alguna forma, el espectro de nuestra integridad como persona no solo va desde la cuestión física, sino psíquica y moral. Eso es el primer paso esencial, reconocer este derecho desde esta amplitud. Pero también la prohibición que tienen los gobiernos en tanto a no someter a ninguna persona bajo su custodia, de alguna forma, a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La facultad del uso de la fuerza es bien delicada. ¿Por qué? Porque si se emplea de una forma no adecuada, se puede privar de la vida arbitrariamente a una persona, pero también se puede someter, sin que eso tenga que ser así, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, o cuando una persona ya está detenida, a tortura. Y esto es muy grave porque es una violación grave a derechos humanos, derechos los más importantes o de los más importantes, en tanto que sin estos no podríamos gozar de muchos otros. Entonces, estos son los límites que tiene la autoridad con nosotros. En cuanto a la vida, no puedo ser privado de la vida arbitrariamente cuando la autoridad tenga un contacto conmigo. Y en cuanto a la integridad personal, no puedo ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y cuando hablamos de fuerza, del uso de la fuerza, ustedes recordarán en la sesión pasada con Miguel Garza, si es que tuvieron la oportunidad de asistir,
que él hablaba de niveles de fuerza, ¿no? Y nos mostraba modelos de esta fuerza y nos decía, bueno, es que el policía puede usar, por ejemplo, dispositivos de impacto cinético como el tolete, o puede utilizar un arma de fuego, o puede utilizar esposas, ¿no? Toda una serie de mecanismos, o puede utilizar técnicas de defensa personal. Todo eso, en algún momento, debido a la resistencia que el ciudadano pueda estar teniendo con la autoridad, puede estar causando o puede llegar a causar lesiones, ¿no? Pero mientras estas no sean arbitrarias o estas no sean en un tenor de ser una pena o un castigo, sino más bien una forma de controlar a una persona o una situación que está en un nivel de resistencia que sin otro nivel de menos lesividad puedo lograr el objetivo que quiero, hablando como si yo fuera policía, que sería controlar a esa persona, entonces lo puedo hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque en algunas veces la actuación policial puede causar lesiones y puede ser legal y legítima, sí. En algunos momentos los policías pudieran privar de la vida a una persona y esto puede ser legal y legítimo, sí, pero las circunstancias son excepcionales, concretas y tiene que ser esa situación o ese medio tiene que ser el último recurso que tuvo porque no había un medio menos lesivo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con los criterios de alguna forma de los documentos no vinculantes. Y por último, el artículo 11 que tiene que ver con la protección de la honra y la dignidad. Y pues nos dice que todas las personas tenemos derecho al respeto de nuestra honra y el reconocimiento de nuestra dignidad. Si yo les pidiera que ustedes definieran qué es dignidad para ustedes, posiblemente de los 229 participantes que tenemos, tendríamos 229 respuestas distintas, ¿no? Pero es por eso que este derecho es sumamente importante porque si respetamos los anteriormente dados, la integridad personal y el derecho a la vida, posiblemente ya estemos cubriendo un 90% de lo que muchas veces representa la dignidad para una persona, ¿no? Porque recordemos que la integridad no solamente tiene que ver con cuestiones físicas, sino con cuestiones psíquicas y morales, ¿ok? Entonces, estos derechos son un ejemplo de los límites que tienen las autoridades respecto a su actuación en cuanto al uso de la fuerza y de estos derechos en este marco general parten los estándares o los criterios internacionales ya específicos sobre uso de la fuerza. A continuación les voy a presentar dos ejemplos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes al finalizar el curso van a tener acceso a los materiales, incluida esta presentación, y les estoy dejando los links para que consulten los documentos. El primero es la sentencia del caso Nadege Torsema, y otros contra República Dominicana. Esta es una sentencia de 2012 y es una de las sentencias más importantes en materia de uso de la fuerza, porque marca 3 parámetros fundamentales que a partir de esos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, más los instrumentos no vinculantes que vamos a ver en un momento, la Corte reflexiona sobre cómo la fuerza pública debe emplear la fuerza como facultad, ¿no? No me quiero meter en mucho detalle a los casos, sino más bien en los parámetros que marcan los casos. El segundo caso, ese es más nos atañe a México, es el de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Esta sentencia fue de 2018 y nos marca otros parámetros, pero estas dos sentencias son con base a los instrumentos que previamente les mencioné y los instrumentos no vinculantes, que son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979 y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1990, que de hecho esta semana pues están cumpliendo sus ya 30 años, ¿no? Entonces, estas dos sentencias de la Corte que nos dicen, en cuanto a uso de la fuerza, los criterios internacionales tienen como base los derechos humanos, las consideraciones de los instrumentos que ya les mencioné y los estados tienen que estar comprometidos a legislar esta facultad, es decir, a que haya una ley que marque claramente los parámetros de cuándo, cómo y por qué
la fuerza pública puede usar la fuerza o ciertos niveles de fuerza como facultad, e incluso en qué situaciones los gobiernos pueden emplear a esa fuerza pública. Es decir, si los pueden emplear para manifestaciones, en el caso de esta sentencia del caso de República Dominicana para retenes en frontera, ¿no? Todos estos parámetros tienen que estar definidos en una legislación. También nos dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, en general los policías o aquellas agentes que hagan de policías, tienen que contar con capacitación adecuada en torno a todas las consideraciones mediante las cuales pueden emplear ciertos niveles o tipos de fuerza, ¿no? Y también se deben establecer mecanismos de sanción efectivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta facultad es delicada y de que esta facultad tiene sus límites en torno a los instrumentos de derechos humanos. Entonces, si están esos límites y la fuerza pública utiliza de manera inadecuada la facultad de la fuerza, y no se le sanciona, lo que posiblemente vamos a tener es que haya una repetición de estos casos. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una metodología y un documento que se llama Integración del Derecho, que les invito a que lo consulten si les llegara a interesar, y habla que para que realmente las normas del derecho se cumplan, pues tiene que haber una serie de pasos que se tienen que seguir para que de forma holística el derecho esté dentro de las instituciones. Y uno de ellos tiene que ver con tener doctrina y normas adecuadas, capacitación, entrenamiento y equipamiento adecuado y sanciones correspondientes a las faltas que pudieran tener las personas que ejercen esta facultad en torno a lo que ya se marcó en la ley, ¿no? En el caso de México, pues nosotros en cuanto a esto, miren, esa sentencia es de 2012 y hasta qué año nosotros tuvimos una ley sobre uso de la fuerza nacional. Hasta el año, hace un año, ¿no? No tiene mucho. Y es una ley que si la analizamos con mucho detalle, tiene bastantes cosas que no cumplen con estos criterios internacionales que vamos a ver en esta sesión. Hay otras que son muy rescatables y muy buenas de la ley, pero hay otras que no tanto. Tan es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de sociedad civil también han de alguna forma impugnado esta ley por diversos criterios que tiene y también han considerado pues que no cumple con los estándares en la materia. Y bueno, el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, aquí nos marca otros parámetros que también son sumamente importantes, ¿no? Porque con el uso de la fuerza, con esa facultad que tenían los agentes de policía, en ese caso la Policía Federal, al hacer un uso inadecuado de esta facultad, cometieron diversas cuestiones que son violatorias a derechos humanos. Una, violencia sexual, ¿no? El caso se llama así, tortura, víctimas de tortura sexual. Entonces, lo que la Corte dijo fue, se tiene que incorporar la perspectiva, o sea, no basta capacitar, sino que tienes que incorporar la perspectiva de género en la capacitación. Y recordemos que la perspectiva de género es este marco mediante el cual de alguna forma podemos visibilizar las desigualdades que el sistema patriarcal y la cultura androcéntrica en las que vivimos pone en disparidad a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando analizamos esto, entendemos estereotipos, roles de género que se han perpetuado y entendemos cómo cortar esos estereotipos y esos roles de género, ¿no? Que van emparejados con desigualdad. Entonces, lo que nos dice este caso es México tienes que capacitar, pero con perspectiva de género. También tienes que establecer mecanismos de supervisión para supervisar cómo se emplea la fuerza dentro de tus instituciones, ¿no? Entonces, y de ahí deriva mucho esta noción de crear observatorios, en su momento con la Policía Federal, pero recordemos que ya no tenemos Policía Federal, ahora tenemos una Guardia Nacional, y por lo tanto, pues esta institución federal está obligada a cumplir con esta sentencia de la Corte Interamericana, y nos habla también del tema de la protesta social. Este tema es muy delicado, ¿por qué? Porque en este momento, o sea, cuando hay una protesta social, el gobierno puede emplear a la fuerza pública y esta fuerza pública puede emplear la facultad de la fuerza para controlar o mantener la situación lo más estable posible y no limitar los derechos de las personas, como el derecho justamente a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, siempre y cuando se cumplan los parámetros que se marcan, que es que no sean violentas y que no infrinjan la ley, ¿no? Pero bueno,
Estas son las sentencias de la Corte que marcan de alguna forma parámetros o criterios internacionales en torno al uso de la fuerza en cuanto a qué tienen que hacer los estados para garantizar que esas nociones de los derechos humanos, de los derechos que vimos anteriormente, el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad, pues se cumplan, ¿no? Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha tenido varias consideraciones en la materia y esta nos dice que el uso legítimo de la fuerza pública implica que esta debe ser tanto necesaria como proporcionada con respecto a la situación. Si ustedes ven necesaria y proporcionada, están en negritas en mi presentación, porque estos son dos cuestiones sumamente importantes, ustedes seguro lo vieron con Miguel, y son dos principios en cuanto al uso de la fuerza que derivan de los criterios internacionales. Es decir, el Estado, a partir de sus gobiernos, a partir de sus agentes de seguridad, cuando haga uso de la fuerza, tanto como facultad como institución, tiene que hacerlo de forma necesaria y proporcionada respecto a la situación en la que se encuentre. Esto nos lleva a hablar de un concepto sumamente importante que es el de uso diferenciado de la fuerza, cuando hablamos de la facultad. Tal vez ustedes han escuchado hablar de uso gradual sí, sobre todo uso gradual. Y si vemos, o si ustedes, porque vi que varios de ustedes en el ejercicio anterior pegaron la definición de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza de qué es, ustedes cuando lean la ley se van a dar cuenta que nos dice que el uso de la fuerza tiene que ser diferenciado y gradual. Y ese es uno de los más grandes errores operativos que tiene esta ley. ¿Por qué? Porque es uno o es otro. No pueden ser lo mismo, ¿no? Gradual es ir escalando, subiendo paso a paso hasta llegar a un nivel más alto. Diferenciado, bueno, y gradual implica que tengo que ir iniciando del más bajo al más alto, ¿no? Y diferenciado implica que ese policía o esa policía que va a hacer uso de esta facultad para controlar una situación, para preservar el orden público, para defender a una persona de, por ejemplo, la comisión de un delito, lo va a hacer en torno a lo que esté sucediendo en ese momento. Y eso puede ir escalando o desescalando en torno a cómo coopere la persona o cómo se vaya desencadenando la situación, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta noción de que el uso de la fuerza como facultad es diferenciado. ¿Por qué? Porque si lo entendemos así y solo así, podemos garantizar o buscar que se garanticen los derechos que están íntimamente ligados a esta facultad, es decir, la vida, la integridad personal, la dignidad, ¿no? Y muchos otros. Si insistimos en el tema de la gradualidad, nos vamos a poner en peligro nosotros y vamos a poner en peligro también a esos servidores públicos que son los policías y las policías y obligándolos a hacer una serie de cuestiones que pueden llevarlos a cometer abusos o pueden llevarlos a que los hieran gravemente o los maten, ¿no? Entonces, la noción de diferenciado es sumamente importante. También la comisión nos dice que la fuerza debe ser ejercida con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga, tratando de reducir al mínimo las lesiones personales y las pérdidas de vidas humanas. O sea, esto es sumamente importante. Cuando se emplee la fuerza, cualquier tipo o nivel de fuerza, porque recordemos que en la facultad no solamente la fuerza es física, hay otros tipos de fuerza que pueden emplear las policías en cuanto hacen uso de esta facultad, tiene que ser el nivel, el que sea menos lesivo posible para lograr el fin que están buscando de la manera más efectiva, más eficaz, reduciendo lesiones y obviamente en su caso la pérdida de vidas. Y no solamente vidas de la ciudadanía, sino de ellos mismos, ¿no? Porque no podemos esperar que los servidores públicos que pertenecen a las instituciones de policía pues pongan en peligro su vida así nada más, sin tener en cuenta consideraciones de autoprotección y de protección a nosotros como ciudadanos, ¿no? El grado de fuerza ejercido, también nos dice la comisión, por estos funcionarios del Estado, para que se considere adecuado con los parámetros internacionales, que son los que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión, no debe ser más que el absolutamente necesario.
Y de ahí es que esta facultad es muy delicada, porque yo anteriormente les vengo diciendo, esto es diferenciado. ¿Por qué? Porque las situaciones en las cuales está un policía para cumplir con su misión, con sus objetivos, son bien dinámicas, ¿no? Como un día puede estar un policía de tránsito en un cruce, simplemente dando vialidad y todo fluye con toda normalidad, como al otro día en ese mismo cruce, a esa misma hora, puede estar sucediendo un enfrentamiento entre grupos armados, o puede estar sucediendo una riña, o puede haber un choque. Es decir, hay infinidad de situaciones y el policía tiene que reaccionar de forma rápida, efectiva y además conforme a derechos humanos. Y no con eso estoy diciendo, pues tenemos que justificar los abusos o las arbitrariedades o las faltas que cometen los policías. No, lo que estoy diciendo es que es una profesión bastante compleja y completa, y en la cual nosotros como ciudadanos debemos de estar exigiendo constantemente que las instituciones cumplan con su obligación de capacitarles y equiparles de forma adecuada. ¿Para qué? Para nuestra protección y obviamente la protección de ellos, ¿no? Esta noción de, por ejemplo, cuando las mascarillas de gas o de oxígeno caen en un avión, que te dicen, póngase su mascarilla usted antes de ponérsela a alguien más. ¿Por qué es? Pues porque primero necesitas tú estar bien para poder ayudar a los demás, ¿no? Y esto mismo sucede con las policías. Ahora, la Corte y la Comisión establecen justamente, derivado de lo anterior y de los derechos que yo les mencionaba, principios en el uso de la fuerza. Estos son la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad. ¿De dónde derivan estos principios? De los instrumentos que vamos a ver a continuación y que ya les había mencionado, que son los principios básicos y el código de conducta. Hay otras instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja que hablan de otros principios como el de precaución o el de rendición de cuentas, que si no me equivoco también Amnistía Internacional ya hablan de ellos. Y estos tienen que ver, bueno, legalidad, el principio de legalidad tiene que ver, y no recuerdo si con Miguel lo vieron, pero tiene que ver con que el uso de la fuerza se haga en torno a lo que marca la ley y con un objetivo legal y legítimo, ¿no? O sea, no puedes emplear la fuerza para lo que el policía quiera o por las consideraciones que él tenga, sino bajo los parámetros que marca la ley. La absoluta necesidad se refiere a que tiene que utilizar el nivel de fuerza menos lesivo para lograr el objetivo que está buscando. Y el de proporcionalidad se refiere a que el nivel o tipo de fuerza que emplee el policía debe de estar de alguna forma sujeto al nivel de resistencia o agresión que esté recibiendo del ciudadano o de la persona que se pretenda controlar, ¿no? Ya Miguel, la sesión pasada les explicaba los diferentes modelos que existen, el piramidal, el circular y todos estos, ¿no? Bueno. Y entonces estos son los principios mínimos. Si nosotros vemos la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, que de alguna forma es el criterio legal nacional que se tiene en la actualidad en la materia, pues vemos que están estos y están otros, ¿no? El de rendición de cuentas, que tiene que ver con que las instituciones tienen que rendir informes sobre cómo sus agentes hacen uso de esta facultad. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno, permite que las instituciones tengan evidencia sobre cómo mejorar su capacitación, su equipamiento y su actuación, pero también permite ser transparentes con esta facultad tan delicada en la cual muchas veces está en juego la vida y la integridad de las personas, ¿no? Entonces, es una forma de cumplir y una forma también de mejorar. Y el otro tema que tiene que ver con las precauciones, pues está derivado de tomar como todas las medidas que sean posibles para reducir lesiones, para evitar de alguna forma que haya cuestiones no deseadas dentro de la operación de los agentes de seguridad cuando emplean esta facultad. Ahí yo les dejo la fuente, que es uno de los informes de la comisión, que habla sobre las consideraciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre uso de la fuerza. Ahora, vamos a pasar ahora sí a las obligaciones no vinculantes, que de alguna forma son los criterios de los cuales se basa todo lo demás, ¿no? Las sentencias de la Corte y todo esto. Ya los había mencionado, los reitero, es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este código es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que data de 1979.
Y tenemos los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, que este es resultado de un congreso, el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así se llamaban antes, de 1990. Les decía yo que esta semana están cumpliendo sus 30 años, porque este congreso terminó el 7 de septiembre. Entonces, valdría la pena que lo checaran a detalle. Aquí yo les voy a mostrar un documento que sintetiza lo que menciona este documento, pero valdría que lo leyeran a detalle porque es bastante interesante, ¿no? ¿Qué se pensaba hace 30 años sobre el uso de la fuerza? Ahora, en cuanto al código de conducta, este documento establece las cuestiones éticas que deben en las que debe de basar su actuación los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este término, recuerdo que lo vieron con Miguel en la sesión pasada, recordarán ustedes que es la referencia internacional para hablar de todo agente de seguridad que hace funciones de policía. Y pues, ¿qué hace un policía? Pues mantiene el orden público, detiene personas que infringen la ley, previene delitos, etcétera, ¿no? Este código de conducta consta de 8 artículos que son 8 cuestiones básicas, ¿no? Y aquí yo se las resumo. La estructura del documento es como, pues, lo que sería ese parámetro y ciertos comentarios que dan algunas definiciones. Por ejemplo, el artículo 1 nos habla de que estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tendrán que servir y proteger a su comunidad, ¿no? Y de ahí nos define que es funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y es muy interesante que ya en 1979 nos decía, cuando haya fuerzas militares o militares que realicen funciones de policía, también tienen que sujetarse a lo que dice este código de conducta y sus parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hace algunos años teníamos militares o gobiernos que decían que los militares no podían tener reglas claras sobre uso de la fuerza porque ellos no eran policías, el solo hecho de que ya participaran, estos criterios internacionales dicen, perdón, pero están obligados a cumplir con estos criterios, ¿no? Y esto es sumamente importante. El artículo 2 nos dice que estos funcionarios están obligados a respetar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos, ¿no? Que son justamente lo que ya habíamos visto previamente. Aquí está, el límite que ustedes tienen son los derechos humanos, no hay más, no pueden ir más de ello ni menos de ello, ¿no? El artículo 3 dice que cuando se emplee el uso de la fuerza, esto tiene que hacer solo cuando sea estrictamente necesario. Aquí sale ese primer principio, el de estrictamente necesario o de necesidad. Después nos dice que todos los asuntos que traten los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que ser tratados con confidencialidad. O sea, un policía no puede, por ejemplo, recibir, ahorita con todo lo que está del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, recibir una denuncia y después publicar eso en redes sociales, por ejemplo. No, porque su labor tiene un carácter de confidencialidad. El siguiente artículo nos dice que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está prohibido. Y esto es parte de la cuestión ética de la función de un policía. O sea, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, pero además éticamente no lo deben hacer, ¿no? Y aquí el código de conducta es muy, muy claro al decir, no se pueden ni cometer, ni propiciar, ni hacerte de la vista gorda cuando se trata del tema de tortura, ¿no? También nos dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán de proteger la salud de todas las personas que están bajo su custodia. Es por eso que en todos los protocolos o en la mayoría de los protocolos en materia de uso de la fuerza, el tema de permitir que las personas que son detenidas, lesionadas o cualquier situación sean atendidas por personal médico es sumamente importante, porque uno, con esto verificamos que no haya habido tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero también si la persona, por lo que yo les mencionaba anteriormente, recordarán, hay ciertos tipos de fuerza que bajo el nivel de resistencia o agresión de la persona que se pretende controlar pueden causar ciertas lesiones. Por ejemplo, si yo en la vía pública cometiera alguna infracción, me resistiera a que la policía me llevara con el juez cívico, por ejemplo, y para que pudieran ellos cumplir con su trabajo, como marcan los protocolos y la ley, tuvieran que esposarme y yo me sigo resistiendo, ¿no? Forcejeo, lucho con todas mis fuerzas para que no me esposen.
me controlan, me esposan y yo me sigo forcejeando y en ese traslado, pues yo por esta actitud me lesiono por las esposas, pues eso es algo que lo determiné como tal yo, ¿no? Siempre y cuando obviamente la técnica de esposamiento haya sido adecuada y todo esto, ¿no? Pero entonces, al momento de llegar con el juez cívico, pues yo tengo estas lesiones y antes de cualquier cosa, pues, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Pues llevarme con un médico, ¿no? Porque primero está mi integridad personal y después está pues el cumplir con un procedimiento administrativo, que podría ser la cuestión que tiene que ver con el juez cívico, ¿no? Y así muchos otros casos. Por ejemplo, en una situación ya de más peligro, como puede ser un enfrentamiento, pues los policías y en su caso los militares que realicen funciones de policía están obligados a brindar asistencia médica a las personas que estarían bajo su custodia, ¿no? Y aquí hemos tenido varios casos muy recientes en los cuales pues no se brinda esta atención y entonces una falta a los estándares internacionales y al código de conducta que rige su actuación. También nos dice que en la actuación de estos funcionarios la corrupción está prohibida, ¿no? Y aquí es un tema sumamente importante porque siempre que se habla de policía, muchas veces policía es sinónimo de persona corrupta, ¿no? Y eso es muy, muy lamentable porque uno, pues no todos los policías o las policías tienen estas conductas y es el claro ejemplo de por justos pagan por pecadores, ¿no? Pero este código de conducta prohíbe todo acto de corrupción en toda la cadena, digamos, jerárquica de las instituciones. Y por último, pues este mismo código dice, bueno, los funcionarios están obligados a respetar la ley y este código. Entonces, estos 8 parámetros son lo mínimo que en 1979 los estados dijeron, les vamos a exigir a nuestros servidores públicos que van a fungir como policías. Es lo mínimo. Y ya de ahí pues podemos tener un aspecto o espectro más amplio. Pero este es uno de los criterios internacionales más importantes, en la cuestión ética en la función policial. Ahora, los principios básicos son otro instrumento y este es un poquito más amplio, consta de numerales y primero inicia con ciertos considerandos que ahorita quiero poner a su consideración. Y este documento establece las obligaciones que tienen. No, el otro, el Código de Conducta, estableció obligaciones de alguna forma únicamente para individuos. Pero estos principios básicos establecen obligaciones para gobiernos, instituciones y funcionarios en cuanto al uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene obligaciones para que como cadena el eslabón, digamos que está en más contacto o contacto directo con la ciudadanía, como es el agente policial o el agente de policía, pueda tener todas las herramientas necesarias para cumplir conforme a los criterios internacionales de derechos humanos y los nacionales su trabajo, ¿no? Y este documento inicia con 3 considerandos que me parecen bien interesantes de analizar. El primero dice, considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia, o sea, no es cualquier profesión, es un servicio social de mucha importancia. Y en consecuencia, es preciso mantener y siempre que sea necesario mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios. O sea, digamos que este es el primer considerando, ¿no? Lo primero que dice es como estos principios lo que buscan es respetar de alguna forma la propia dignidad y la propia integridad como derechos humanos de los servidores públicos que fungen como policías. Y reflexionemos un momento si esto se cumple en México, ¿no? Pensemos si esto realmente es algo que nuestros gobiernos, que nuestras instituciones, no solo esto, sino los pasados y los anteriores, han cumplido. Y este parámetro está desde 1990. El segundo considerando es que la amenaza a la vida y a la seguridad de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Es decir, si alguien transgrede la vida o la seguridad de estos funcionarios o busca transgredir esta vida y seguridad de los funcionarios, pues esto pone en entredicho la estabilidad de la sociedad, ¿no? Y aquí también sería importante reflexionar al respecto, ¿no? Porque recordemos, 1990 es esta noción como donde la autoridad es lo máximo, donde la autoridad tiene que ser siempre respetada y sí en la medida en que esta autoridad cumpla con los límites establecidos por los propios instrumentos internacionales, ¿cierto?
Y por último, o el último considerando que quiero comentar con ustedes, es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Esto quiere decir que, de alguna forma, bajo los criterios internacionales, los principales garantes de derechos humanos, ¿quiénes son? No, o deberían ser nuestras policías, las policías, ¿no? Y toda la exigencia, si es que aquí hay policías, tal vez me darán la razón, hay mucha exigencia con la función policial, ¿no? Se les exige demasiado, pero es porque su función está íntimamente ligada con la vida y la libertad y la seguridad de las personas, de todas las personas, como derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, no es cualquier exigencia, es como, yo siempre digo, y a veces me critican por esta comparación, pero es como la labor de un médico, ¿no? De un médico cirujano que tiene en sus manos la vida de una persona, no es cualquier cosa, no es como tal vez un dermatólogo, pensemos, que va a tratar el acné, y que el acné, si bien es una cuestión pues tópica que puede afectar muchas cuestiones de la función de mi piel, no me, o sea, no me va a matar el acné, ¿saben? Pero una mala cirugía sí puede privarme de la vida. Y lo mismo la función policial. Un aspecto tan delicado como este, o sea, si el policía se excede en sus atribuciones, puede privar de la vida a una persona, o si no lleva a cabo sus funciones de forma adecuada, puede ponerse en peligro él mismo. Así de delicado es la función policial y así de delicado es el uso de la fuerza como una facultad. Este documento, antes de pasar a las conclusiones, quiero mostrarles, y vamos bastante bien de tiempo, según yo, para poder abrir la sesión a preguntas, voy a mostrarles brevemente un documento que elaboramos en algún momento cuando yo y otras personas laboramos en una institución que se llama Causa en Común, tal vez ustedes la conocen. Elaboramos en ese momento una matriz sobre estos principios básicos, porque ya les mencionaba yo previamente que estos principios básicos son de alguna forma obligaciones que tienen los gobiernos, las instituciones y los funcionarios, ¿no? Entonces, esta matriz, este documento igualmente se les va a compartir. Fue elaborada por Citlali Baltasar, Viridiana López y Reinaldo Saldívar en coordinación de su servidora. Y lo que hicimos fue trasladar todo esto que mencionaban los principios básicos a un documento. No les voy a decir que muy entendible, muy fácil de consultar, porque igual lo vemos y ustedes podrían tener unas opciones más amigables, pero fue en su momento la mejor forma que tuvimos para presentar este documento ante esos senadores que estaban debatiendo la redacción de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, ¿no? Y comento esto porque pues para nosotros en su momento fue una decepción el resultado que se tuvo de esta ley, porque pues muchas consideraciones que nosotros tratábamos de llevar a cabo junto con otras organizaciones, pues no se tomaron en cuenta, ¿no? Pero esa es otra historia. Lo dividimos en las columnas, son las responsabilidades de los gobiernos, de las instituciones y de los funcionarios. Y en la primera columna tienen ustedes medidas previas, lo voy a ir pasando rápido, las medidas que se dan durante el uso de la fuerza. O sea, medidas previas es todo lo que se tiene que hacer previo a que ese funcionario vaya a emplear algún nivel de fuerza para actuar con la ciudadanía. Desde su presencia, como lo veían ustedes con Miguel Garza, desde el uso de su uniforme hasta poder llegar a emplear la fuerza potencialmente letal, como es el uso de un arma de fuego, ¿no? Las medidas durante, es decir, lo que tiene que hacer ese agente de policía o ese militar que está realizando labores de seguridad pública en el momento conciso, y todas las medidas que se tienen que tomar posterior a que sucede algún hecho, ¿no? Aquí están divididas de esa manera y voy a ponerles algunos ejemplos o vamos a abordar algunos ejemplos, ¿no? El tema de la normatividad, que ya les mencionaba yo, es un criterio internacional que deriva de estos principios y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No basta
contener los criterios ahí, sino que hay que trasladarlos a la legislación nacional, y esta ley tiene que especificar circunstancias en las cuales los funcionarios estarán autorizados a portar armas de fuego, por ejemplo, ¿no? O se prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados, sumamente importante, porque a veces hablamos de armas de fuego, pero pues recordemos que la gama de armas de fuego es sumamente importante, hay bastantes tipos. Y recordemos que en México, ¿quién regula esto? Pues la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, esos parámetros tienen que estar bien establecidos. También tienen que asegurar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas para disminuir los riesgos de daños innecesarios. Esas circunstancias apropiadas en torno a estos principios básicos son solamente cuando no haya otro medio, otro mecanismo, otro tipo de fuerza con el cual ese funcionario pueda lograr que defender una vida, defender la vida de otra persona. Esa es la única circunstancia mediante la cual se puede emplear un arma de fuego. Y eso es sumamente importante porque es delicado, porque con el uso de un arma de fuego se puede privar de la vida a una persona. Y del buen uso o mal uso, esta privación puede ser arbitraria o no arbitraria, ¿no? También se tiene que regular, por ejemplo, el tema de las señales o las advertencias que tienen que darse cuando proceda antes de usar el arma de fuego. Los principios básicos en su numeral 9 establecen que cuando se vaya a emplear un arma de fuego se tiene que dar una advertencia, siempre y cuando esta advertencia no ponga en peligro la vida o la integridad de una persona, ¿no? Hay escenarios donde, por ejemplo, el policía que emplea su arma de fuego puede decir, no sé, bajo cualquier circunstancia, hay muchos videos en YouTube al respecto de, no sé, baje el arma, no la está accionando, pero ya está apuntando a esa persona, ¿no? Baje el arma, si no la baja voy a tener que emplear, voy a tener que disparar, ¿no? Y esa sí es una advertencia que permite que el policía cumpla con sus obligaciones, esto siempre y cuando no tenga otros medios menos lesivos para lograr el mismo objetivo, ¿no? Entonces, ahí les invito a ustedes, por ejemplo, a analizar un poco si fueran policías, cuando ven videos sobre cómo logran o buscan controlar a una persona y ustedes pueden pensar, bueno, es que esto estuvo bien o esto estuvo mal, pregúntense si tenía bajo el entorno en el que se encontraba un medio menos lesivo para lograr el objetivo que era controlar, ¿no? También, por ejemplo, y esto me parece sumamente importante, una obligación tanto de gobiernos como de instituciones, es decir, instituciones sería en este caso, en el caso mexicano a nivel federal, pues la Secretaría de Protección Ciudadana, ¿no? Que ya no es de Seguridad Pública. A nivel de la Ciudad de México sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el caso de, también serían las fiscalías, es decir, estas instituciones de seguridad, ¿no? Dicen estos estándares, a partir de los principios básicos, que los gobiernos y las instituciones deberán establecer una serie de métodos lo más amplios posibles y dotar a los funcionarios con distintos tipos de armas y municiones que permitan hacer un uso diferenciado de la fuerza. Ya ven, eso no está inventado, ¿no? Ahí está. Dentro de lo que deben figurar armas incapacitantes no letales, ese término, por ejemplo, ya al 2020 es súper debatible porque eso de incapacitantes no letales como que pues no queda muy claro, así como brindar equipo de protección adecuado como escudos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a pruebas de balas. ¿Por qué? Es sumamente importante que los policías tengan, y eso lo marcan los criterios internacionales, una serie de recursos para hacer uso diferenciado de la fuerza, porque solo eso les va a permitir proteger la vida y la integridad de las personas. No hay otro método, no hay otra fórmula, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden hacer uso diferenciado de la fuerza? Con un equipo adecuado y una instrucción adecuada, porque no solamente pensemos en que tienen que tener todas las armas y municiones del mundo y todos los dispositivos más modernos, pero también tienen que tener capacitación en negociación, en solución pacífica de los conflictos, en desescalación de conflictos, en negociación, por ejemplo, en casos de violencia familiar, en negociación en casos de riñas, ¿no? ¿Para qué? Para que el primer nivel de fuerza que tiene un policía o una policía es justamente su presencia y sus comandos de voz. Si esa policía o ese policía usa adecuadamente este nivel de fuerza, que es el tipo o el nivel más bajo, el que está, digamos, en los parámetros más bajos,
la posibilidad de que esto vaya subiendo o vaya requiriendo niveles de fuerza o tipos de fuerza que puedan causar lesiones es más bajo a que si no sabe negociar, pero ya está muy listo para emplear el arma de fuego, ¿no? Y sobre todo si solamente se le equipa con eso, con su uniforme y el arma de fuego. Si solamente tiene esos dos instrumentos, es muy poco probable que logre hacer un uso diferenciado de la fuerza. Ya decía Mark Twain que si tú le das a una persona un martillo, todos sus problemas los va a ver en torno a un clavo, ¿no? Entonces, no queremos que nuestras policías vean todos sus problemas en torno a un clavo, sino que vean una caja de herramientas en torno a las cuales pueden emplear ciertas herramientas, justamente ciertos parámetros, ciertos métodos, mecanismos para lograr el fin que se busca de la forma menos lesiva y conforme a el respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero esta responsabilidad, ¿en quién cae? ¿Es responsabilidad del policía equiparse? ¿Es responsabilidad del policía comprar todo su equipo de protección? No, eso es una responsabilidad que tienen las instituciones con sus servidores públicos, ¿no? Es un derecho laboral, de hecho, que tienen las y los policías, ¿no? Y eso es en cuanto a las medidas previas, por ejemplo. En cuanto a el tema de capacitación, por ejemplo, ¿qué temas deben de incluirse en la capacitación sobre el uso de la fuerza? Ética policial y derechos humanos, sumamente importante. Medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza física o las armas de fuego, como son la solución pacífica de conflictos. El estudio del comportamiento de las multitudes, muy importante cuando hablamos de la presencia de policías, por ejemplo, en manifestaciones, ¿no? No es lo mismo el cómo se comportaba una multitud de manifestaciones hace 30 años a cómo es hoy. No son las mismas las exigencias de antes a las que son hoy, ¿no? Entonces, se tiene que tener una formación muy adecuada a estos parámetros y, bueno, estos programas de capacitación deberán de ser adecuados a casos concretos. No es la misma capacitación que deberá de recibir, por ejemplo, la policía estatal en Campeche a la policía estatal en Tamaulipas, ¿no? Son escenarios diferentes a los cuales tiene que estar interactuando la policía y por lo mismo, pues son distintos los tipos de capacitación y de equipamiento y de todo lo que debe de recibir, ¿no? Previo también se tienen que establecer mecanismos de presentación de informes. O sea, al ser tan delicada esta facultad, los criterios internacionales le obligan a los estados y a las instituciones a que informen de manera adecuada. Y eso ya les decía yo previamente que es sumamente importante. En cuanto a las medidas durante, estas están más encaminadas a quien ejerce la facultad en ese momento, que es el funcionario, ¿no? Lo que les decía, deberán emplear en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir a la fuerza física o a las armas de fuego, ¿no? Las armas de fuego solamente se podrán utilizar cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Si en el análisis situacional, después de que esto ocurrió, se ve que el policía contaba, por ejemplo, con un medio menos lesivo y que no lo ocupó y que se fue directamente al empleo del arma de fuego, ese es un uso arbitrario de la fuerza y tiene que ser sancionado, ¿no? Pero en otros casos donde vemos que saca luego el arma y vemos la situación y vemos, es que si hubiera hecho otra cosa, posiblemente se hubiera puesto en riesgo él y hubiera puesto en riesgo a la otra persona, ¿no? Son esos dos escenarios diferentes, ¿no? Por ejemplo, también deberá de ejercer con moderación esta facultad y actuará en proporción a la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persiga. Esto es sumamente importante. En la gravedad del delito, pensemos, ¿cuál es el delito más grave en el Código Penal? El delito más grave diríamos que es el que se mete con el derecho más fundamental de todos, ¿no? Que sería la vida, por lo tanto el delito más grave sería el homicidio. Pero hay otros delitos que también son muy graves, como son el secuestro, como son la violación, ¿no? Pero hay otros delitos como son el robo. El robo en transporte público, que no es, por ejemplo, con arma de fuego. Otro delito también es, por ejemplo, la corrupción. Otro delito es, y ahí nos podemos ir en una lista de delitos. Y entonces, conforme la gravedad de estos, también tiene que ser la actuación del propio funcionario, ¿no? No es lo mismo la actuación que vaya a tener con una persona que está cometiendo una agresión real
actual o inminente y sin derecho, a la actuación que pueda tener con una persona que en un mercado jaloneó la bolsa de otra persona, pero pues, y se echa a correr, ¿no? Y no está amenazando ni con ningún tipo de arma, ni nada a otra persona, ¿no? Entonces son consideraciones diferentes y de alguna forma esto debe de poner en consideración el tipo de fuerza que se va a emplear, pero también hay que tener cuidado con esta reflexión porque muchas veces los operadores de esta facultad, como son los policías, dicen, ah, bueno, es que si esa persona violó, o sea, ya lo hizo, entonces yo tengo derecho a utilizar el nivel de fuerza más alto porque es un violador. No, aquí estamos hablando del momento preciso en el cual se tiene que emplear la fuerza. Es el tema de la flagrancia, ¿no? También nos dice que se tienen que reducir al mínimo los daños y lesiones y que se respetan y se debe de respetar y proteger la vida humana en todo momento, ¿no? Siempre se deberá de prestar asistencia y servicios médicos a las personas que sean heridas o afectadas, esto es sumamente importante. Otro que puede ser de su interés, por ejemplo, que al dispersar reuniones violentas podrán utilizar armas de fuego, lo dice el criterio internacional. Al dispersar reuniones violentas, podrán utilizar armas de fuego cuando no se pueda utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Y entonces en algún momento tal vez nosotros podemos decir, wow, a ver, o sea, los criterios me están diciendo que se pueden emplear armas de fuego en reuniones que sean violentas y tomando en cuenta, por ejemplo, el cómo se desarrollan muchas veces las manifestaciones en nuestro país que llegan a ser violentas. Eso quiere decir que deben de emplear o pueden emplear las armas de fuego. La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Del nivel de resistencia y el objetivo que se pretenda hacer y si no hay un medio menos lesivo para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces no es tan sencillo como decir sí o no. En uso de la fuerza, las respuestas no son tan sencillas como decir si se puede o no se puede. Es depende el caso concreto. Y por eso es muy importante también y ahí me permito hacer, bajo mi experiencia profesional, una observación al documento de impugnación que realizaron algunas instituciones de sociedad civil y un tanto el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando decía que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, al autorizar el uso de fuerza letal en manifestaciones, estaba mal. El problema es que no se puede desautorizar o autorizar un nivel de fuerza previo a en una legislación. Es decir, lo que se debe hacer es poner todos los tipos de fuerza que se pueden emplear, las consideraciones mediante los cuales esos tipos de fuerza se pueden emplear y entonces a nivel operativo, conforme la situación se esté desarrollando, es que se tiene que tomar la decisión. No es de que, bueno, me dice la ley que yo puedo usar la fuerza letal, entonces ya voy a ir y voy a accionar mi arma de fuego. Sería una violación a los criterios internacionales, incluso tal vez a la propia ley. Pero tampoco podemos decir que no pueden emplear ese nivel de fuerza cuando, imagínense que en una manifestación llega un grupo de choque armado y empieza a agredir a los propios manifestantes o a las propias manifestantes y no hay otro nivel que fuera el más adecuado para que esa persona desista de su nivel de agresión, ¿no? Estoy dando ejemplos burdos y posiblemente pudiera meterme en camisa de 12 varas en algunas cuestiones, pero a lo que quiero llegar con esto es que los criterios internacionales no prohíben, por ejemplo, el uso de ciertos tipos de fuerza en manifestaciones. Lo que prohíben es que se haga un uso desproporcionado, no solo en manifestaciones, sino en cualquier otro escenario donde los policías como fuerza pública empleen esta facultad que es la fuerza, incluidas las armas de fuego. Y ya por último, para ir cerrando, en cuanto a las medidas que se tienen que tomar después de que se emplea la fuerza, pues es, por ejemplo, proporcionar orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se emplea la fuerza y las armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de la situación. Poco o nada a veces se habla del tema de salud mental de nuestros policías, de nuestras policías, ¿no? Después de estar en este tipo de escenarios, ¿qué tipo de seguimiento tienen que seguir? Ahí es una responsabilidad de las instituciones y de los gobiernos. Otra responsabilidad que tienen, por ejemplo, ya los funcionarios, es que si ellos causan lesiones graves o la muerte de una persona, tienen que comunicarlo inmediatamente a su superior jerárquico, tienen que hacer un informe al respecto. ¿Para qué? Para deslindar responsabilidades, para ver si esa muerte que se causó fue arbitraria, o sea, una privación de la vida arbitraria o no lo fue.
También en caso de muerte o lesiones, se enviará un informe detallado a las autoridades competentes. Es decir, siempre se tiene que informar sobre cada cosa que se hace en materia de uso de la fuerza, ¿no? Y también otra medida posterior es que las personas afectadas por el empleo de la fuerza y las armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. ¿Por qué dice incluido un proceso judicial? Porque previamente posiblemente nos habla de el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de acercarnos a las oficinas de asuntos internos de las policías y exponer nuestros casos cuando consideremos que en nuestra detención o en que nos llamara la atención la autoridad se hizo un uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza, ¿no? Estos son algunos ejemplos. El documento, les decía yo, los principios básicos, es un numeral bastante, bueno, cuenta con varios numerales, es un documento bastante amplio, son 4 hojitas, no les tomaría mucho tiempo leerlo y vale la pena porque al final, de nuevo, son los parámetros mediante los cuales nuestras policías tendrían que hacer uso de esta facultad tan delicada. Entonces, recapitulando, los criterios internacionales son las normas internacionales derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, como son los pactos, las convenciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también son esos documentos que no son vinculantes o del llamado soft law, que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Todo esto enmarca lo que son los criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y vemos que estos criterios exigen, uno, que el uso de la fuerza que hagan los agentes de seguridad tiene que ser legal, tiene que ser necesario, es decir, utilizar el medio menos lesivo para lograr el objetivo que se está buscando, debe ser proporcional, es decir, el nivel de fuerza que se emplee o el tipo de fuerza que se emplee tiene que ser derivado o adecuado al nivel de resistencia o agresión de la persona o del grupo de personas que se pretenda controlar. Y todo lo que se haga en cuanto a uso de la fuerza tiene que estar buscando todo el tiempo proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas, que son el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas. Creo que por mi parte, en ese sentido, ya sería todo. Les voy a dar ya entonces sí paso a preguntas que tuvieran ustedes. Les dejo mi contacto. En Twitter me encuentran como Daira Arana. Generalmente estoy hablando justo de estos temas y otros. Y también les dejo mi correo por si llegaran a tener alguna duda o pregunta un poquito más elaborada. Con gusto puedo ahí comunicarme con ustedes. Entonces, pues ya sin más, voy a darles entonces pie a sus preguntas. Tenemos, si no me equivoco, más o menos media hora para preguntas, que creo que es bastante buen tiempo. Entonces ya, Francisco, no sé si tú moderarías la sesión de preguntas y respuestas o cómo lo haríamos. Si gustas, o si tú ya tienes registradas las manos que las pues con todo gusto tú puedes iniciarlo. A las y los participantes que en el chat nacional, por favor, regístrense y al final también pedir después que nos apoyen en la firma de una petición. Y como tú gustes moderar, creo que sería oportuno que si quieres tú moderar, pero por supuesto yo te voy apoyando. Ok, gracias Francisco. Pues sí, ya tengo aquí, tenemos 5 manos alzadas, entonces les voy a ir dando la palabra conforme sus nombres de usuario en la sesión. La primera mano que tengo arriba es de Alo M. Campos. No sé si gustas brevemente hacer tu pregunta, no más de 2 minutos, por favor, para dar pie a los demás. Sí, te agradezco mucho. ¿Qué tal? Buena tarde. Oye, Hola. mira, me resultó bastante interesante. Lo que sí yo veo es que al principio de tu presentación, no sé, me hiciste mucho pensar en Foucault, ¿no? Por ejemplo, justo, y sobre todo cuando hiciste estos ejercicios con nosotros, eh, no sé, me hizo pensar mucho en Foucault. Yo sí considero que la libertad va por encima de la vida, porque ¿para qué quieres la vida si no eres libre, ¿no? En fin, eso daría para debates eternos. Y considero, mira, muy importante. Yo soy biólogo de formación, estoy terminando mi posgrado en ciencias biológicas, pero siempre me ha gustado mucho
el activismo, ¿no? Siempre se me hace, justo por esta búsqueda de la libertad, procuro mucho informarme en temas. Y a lo largo de tu presentación, al notar la importancia que deben de tener las policías, ¿no? En cuanto a preparación, en cuanto a equipamiento, debido a la gran responsabilidad que los ciudadanos les otorgamos para protegernos, me hace pensar que deberían ser, idealmente, pues como las personas más éticas de las sociedades, ¿no? De las distintas sociedades. Para lograr a unas personas tan éticas, no basta con que en tu carrera profesional lleves una o dos materias de ética, ¿me explico? O sea, yo creo que sí, yo al menos como biólogo, te lo digo, como yo trabajo evolución, el desarrollo y herencia genética, yo sí considero que la ética, la bioética, debería ser indispensable para todos los científicos a lo largo de toda la carrera. Una materia al menos al semestre, porque sí tienes que tener evidentemente esta formación amplia en función a valores y principios que te permitan desarrollar una actividad adecuada. Ahora, yo creo que para una persona que se va a dedicar al servicio público de esta manera tan pues entregada como debería de ser, considero que deberían tener formación cívica y ética cada año de kinder, cada año de primaria, de secundaria, de preparatoria a lo largo de su carrera, porque evidentemente esto, a la hora de tomar decisiones, tienes que sopesar y valorar muchísimas cosas y no puede ser simplemente con preparación, equipamiento, si no tienes una estructura ética fuerte que te permita tomar la mejor decisión. Gracias. Muchas gracias. Y creo que mencionas algo bien importante. Yo, en mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el Comité Internacional de la Cruz Roja, dando capacitación a Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad justo en estos temas, ¿no? Y algo que aprendí mucho de, pues, no solamente de mis superiores en esa institución, sino de amigos ahora, uno de ellos, policía de profesión de más de 20 años, y otros de ellos igual profesionales de relaciones internacionales enfocados a estos temas, era justamente que al final esta facultad se reduce a, o sea, porque tú puedes tener, como bien dices, todo un panorama legal excelente, leyes bien hechas, protocolos bien hechos, una capacitación perfecta, es decir, todos estos parámetros que nos están marcando los criterios internacionales pueden ser los mejores. Pero si esa persona en su cuestión ética lo que considera que está bien es, por ejemplo, golpear a una persona además para darle un castigo, en lugar de utilizar la fuerza moderadamente, la fuerza física, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que esa persona en ese momento considera que está bien o lo que considera, o sea, y va a dejar de hacer lo que considera que está mal. Por eso, por ejemplo, la ética profesional es sumamente importante. A diferencia de la ética personal, de lo que yo como persona creo que está bien o que está mal, la ética profesional, aparte de todo, es vinculante. O sea, si las instituciones tienen cuestiones éticas o códigos de ética bien claros, concretos, en los cuales no haya impunidad, es decir, si alguien tiene una falta a ese código de ética, realmente es sancionado, pues pueden disminuir justamente estas nociones de que lo que priva ahí es, o prima ahí es mi noción propia de ética personal, ¿no? Porque como policía tal vez, o cualquier policía o persona que pertenece a estas instituciones puede creer que lo que está bien es bajo este vocabulario que muchas veces se utiliza, pues pegarle al malandro de castigo porque ya sé que en el Ministerio Público lo van a dejar salir. Si él como persona cree eso, pero el código de ética le dice, no tienes que hacer eso, tienes que controlar a esa persona, llevarla con la autoridad competente, pero lo que priva es lo personal porque no hay sanciones adecuadas dentro de la institución y no se han fortalecido esos vínculos con la ética institucional, pues poco vamos a lograr en cuanto a la incorporación de estos criterios. Sí, concuerdo contigo que el tema ético es sumamente importante y que no tiene que radicar en que te pongan un cartel en la entrada de un salón donde estén los parámetros del código de conducta de la institución, ¿no? Sino tiene que ver con que realmente sea algo que se viva en la cultura institucional y que si se va a educar en ello no sea una clase de 1 hora, ¿no? Sea una materia constante porque se tienen que estar reforzando estas cosas todo el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora ya tenemos más manos alzadas. La siguiente que yo había apuntado es de Sai CDMX. Si nos quisieras hacer tu pregunta, no más de 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Maestra, yo nada más quisiera que si me pudiera
explicar nuevamente la parte de por qué usted no estuvo de acuerdo con la redacción de la ley en cuanto que es que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y diferenciada, porque el tener ambos conceptos causa conflicto. Y la otra, y la otra petición es, ¿por qué vías nos va a hacer llegar la presentación y el documento que nos está ofreciendo? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, la segunda pregunta, los documentos, tengo entendido que desde la Organización de Amnistía Internacional les van a hacer llegar como toda la información que se haya compartido en el curso, no solamente de esta sesión, sino de la anterior y de las posteriores. Entonces yo supongo que va a ser con correo. Igual al final de la sesión verificamos eso con Francisco. Y sobre lo otro, los conceptos que no están correctos no es proporcional y diferenciado, sino más bien diferenciado y gradual. Cuando nosotros obligamos mediante la ley a los policías o a todo agente de seguridad que va a emplear esta facultad conforme a los parámetros de la ley a que haga uso gradual y diferenciado, ya lo estamos poniendo en un cortocircuito. Porque si hace gradual, tiene que ir de menos a más. Y si trata de hacerlo diferenciado, no puede ir de menos a más, tiene que ir directo al nivel que sea adecuado a la situación en concreto. Si se dan cuenta, esto se contrapone. Entonces, por un lado, el término gradual tenemos que erradicarlo de la noción de uso de la fuerza porque no podemos ir de menos a más. En el ejercicio de esta facultad no se puede ir de menos a más todo el tiempo. Ni es lo ideal, ¿no? Porque de alguna forma también obligamos a que lleguen al nivel más alto siempre, ¿no? Y eso puede causar violaciones graves a derechos humanos, ¿no? La ley en sí tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas otras no tan positivas, ¿no? También es que la fuerza como facultad, yo les decía al inicio, y no recuerdo si lo vivieron ustedes con Miguel Garza en la sesión pasada, es una facultad, es como un crisol, es como un espectro, ¿no? Entonces, digamos que es un cristal que tú pones ante la luz, esa es la facultad en sí, y cuando salen los colores, esos son los niveles o los tipos de fuerza que se pueden emplear. Entonces, si tú limitas la noción de fuerza a la fuerza física, uno, están condicionando a los policías y agentes de seguridad a que el único tipo de fuerza que usen sea el físico y están dejando de lado la negociación, la verbalización, su sola presencia, ¿no? O estos otros niveles de fuerza o tipos de fuerza que también pueden emplear. Sé que aquí el problema es que tenemos muy arraigado la definición de fuerza en las nociones básicas de la Real Academia Española, pero como facultad, ya viéndolo desde el sentido más amplio, no solamente es fuerza física, es una serie de medios, métodos, mecanismos que tienen los agentes de seguridad para poder cumplir con sus misiones, ¿no? Entonces, por eso es muy contradictorio. Y hay otras cosas de la ley que son realmente graves. Nos habla de tipos de fuerza como algo que llaman fuerza epiletal, que es un concepto que un especialista en el tema, Daniel Gómez Tagle, utiliza. Él ha desarrollado el concepto, pero alguien como que leyó un artículo y pegó el concepto, pero nunca lo definió en la ley. Entonces, como que si uno la lee, dice, ¿qué es esto, no? Entonces, tiene muchas cuestiones que son debatibles, que son impugnables. En el chat vi que pusieron esa pregunta. No, todavía no hay resolución de la Corte en tanto a esta impugnación de la ley. Habrá que esperar y esperemos que lo hagan lo más pronto posible porque sí está como preocupante, ¿no? Le voy a dar entonces ahora la palabra a Juanita Montserrat, por favor. ¿Sí está ahí Juanita Montserrat? Creo que no. Entonces voy a pasarle la palabra. Me dice que no puede activar el micro. Si quieres, pon tu pregunta o aquí en el chat y yo la puedo contestar. Y en lo que la pones, le doy la palabra a Alberto Martínez. ¿Listo, Alberto? Buenas tardes. ¿Sí me Hola. escuchas? Sí.
Yo pienso que debería de existir, así como se están promulgando algunas leyes, debería de existir algo donde se le exija al policía cierto nivel académico, ya no la primaria como actualmente en muchos de ellos hay, o porque es mi compadre o hijo de mi compadre o mi sobrino X que no tienen estudio. Y ese tipo de policías es el que es la manchita negra de la corporación policíaca, porque es el que pide soborno, es el que agrede a la gente, y todo eso que nos estás diciendo y que se les dan cursos a ellos, pues desgraciadamente se le entra por un oído y se le sale por otro. Entonces, si tú llegas a engendrar violencia a un grupo de población, pues la población te va a te va a contestar con violencia. ¿Por qué llegan así? Porque no saben lo que tú dices, mediar, negociar las cosas, y de por sí somos un pueblo rebelde y tú llegas a provocarlo, pues esa es la situación que se provoca, ¿no? No sé Muchas qué gracias. opinas tú. Pues más que una opinión, tengo un argumento que es en torno a el nivel de profesionalización o el nivel educativo que requieren las policías por ley. En México, la policía preventiva por ley debe de tener una escolaridad mínima de bachillerato al intentar ingresar a las instituciones de seguridad. Eso es lo mínimo por ley, ¿no? En la Ciudad de México tenemos unas particularidades, por ejemplo, con la policía auxiliar o la policía bancaria e industrial, que el mínimo, bueno, la policía auxiliar más que todo, el mínimo es la secundaria, pero sí hay un mínimo establecido, y también hay un mínimo establecido cuando ya empezamos a hablar de jerarquías. Es decir, bachillerato es para esa persona que se quiere ingresar a la policía y que va a entrar a la academia de policía, tiene que tener un mínimo de bachillerato, porque se espera que los conocimientos que adquiera sean de tipo, por ejemplo, en la Universidad de la Ciudad de México ya se manejan cursos de tipo licenciatura para los policías, ¿no? Y conforme van ascendiendo en su carrera policial, pues también cuando ya son mandos de cierto nivel, cuando ya tienen ciertos cargos y jerarquías, se exigen maestrías, incluso hasta doctorados, ¿no? Entonces, y eso está en la ley. Lo que sucede muchas veces es que las realidades operativas permiten a las instituciones tener diferentes cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces tenemos nuestro tipo normal, digamos, que es el que entra desde la academia y va haciendo su carrera policial, y hay otros que van ingresando conforme las necesidades del servicio. Pero en teoría, el mínimo de escolaridad tiene que ser el bachillerato, y si pensamos a la policía como una profesión, como es, o sea, como lo que realmente debe de ser, como lo dicen los principios básicos, y vemos todo lo que tiene aparejado en materia de responsabilidad, pues como profesión deberíamos exigir que nuestras policías tengan una formación bien completa, ¿no? Hay un documento que se llama Programa Rector de Profesionalización. Ustedes lo pueden buscar en Google, Programa Rector de Profesionalización, y está dividido, es como la currícula de la educación que deben de recibir los policías. Se divide en formación inicial y formación continua. La inicial es la que reciben cuando ingresan a la academia, y la continua pues es la que reciben dependiendo a sus perfiles y las necesidades operacionales, ¿no? Como diplomados y cositas así. Pero llama la atención, y a mí siempre me ha llamado la atención, que la formación inicial sea de 900 y tantas horas, es decir, alrededor de 6 meses. En 6 meses se pretende sacar policías profesionales, y eso en el mejor de los casos, porque a veces son 3 meses y a veces un mes, y entonces ahí se van haciendo figuras extrañas, ¿no? Entonces, sí, la educación es sumamente importante, y tenemos que exigir a nuestras autoridades, por ejemplo, exigirle a nuestros diputados y senadores que le echen un ojo a ese programa rector de profesionalización y que modifiquen la capacitación que tienen nuestras policías, porque de nada sirve que les den mucho equipamiento y que todo sea como muchas patrullas y estas cosas que son las que más vemos en la calle, si no tienen una formación adecuada a su profesión. Ahora, Juanita nos dice
que cuál es la opinión que yo tengo con respecto a la evolución de las facultades y limitaciones que hemos tenido para las autoridades con la creación de esos instrumentos, como la Ley de Uso de la Fuerza. Y la otra pregunta es que cuál es mi opinión con respecto a la Guardia Nacional y las violaciones de derechos humanos que han tenido en su poco tiempo de función. Bueno, en cuanto a lo primero, entiendo tu pregunta. Entonces tú deberás de ser policía o funcionaria pública porque dices hemos tenido para las autoridades o no. Tal vez estoy entendiendo mal, ¿no? Pero creo que los límites que existen actualmente, no tenemos una forma muy concreta de conocer si son suficientes en la medida en la que no se han aplicado los que ya tenemos, ¿no? Sin embargo, si uno los analiza en torno a los derechos humanos, en torno a los instrumentos internacionales, esas limitaciones que existen, pues nos podemos dar cuenta que no son descabelladas, que realmente no son limitaciones que no se puedan cumplir. Y hay ejemplos de policías, hay ejemplos de instituciones que han logrado llevar a cabo estos parámetros sin sentir que son limitaciones en tanto que no les dejan hacer su trabajo, sino que son esas limitaciones necesarias para una buena convivencia entre autoridades y entre ciudadanos. Yo lo veo desde esa forma. Estos límites no son algo que entorpece el trabajo de unos o de otros, ¿no? Ni mi posición como ciudadano, ni que entorpezcan el trabajo del policía porque los derechos humanos no les permiten hacer las cosas. Más bien son límites necesarios que nos permiten tener una relación armónica, ¿no? Y en cuanto a la Guardia Nacional, bueno, mi opinión sobre la Guardia Nacional podría ser en torno a muchas cosas y el primero es que pues no es una institución civil, que no va a solucionar problemas de seguridad porque sigue perpetuando un modelo militarizado de seguridad y las violaciones a derechos humanos que van emparejadas con esta institución no son ajenas a otras instituciones como también son las policías o las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública. Y esto tiene que ver con que son instituciones muchas veces que tienen aparejada una violencia institucional a partir de masculinidades hegemónicas, que no tienen una adecuada capacitación, como ya lo mencionaba en su momento ALO, en torno a cuestiones éticas que vayan emparejadas a derechos humanos. Entonces, ahí es como una cadena. Lo que yo veo actualmente con la Guardia Nacional, pues al final no es nuevo, no es novedoso. Si ustedes tienen oportunidad, chequen esa sentencia que le hizo la Corte a México en tanto al caso Atenco y verán que pues no es nuevo el tema, ¿no? O sea, policías municipales, estatales y la propia federal tenían diversas falencias que siguen siendo las mismas que tiene la Guardia Nacional y entonces eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el problema de fondo? Y uno de los problemas de fondo lo podemos encontrar en el programa rector de profesionalización. Un tema es la educación que reciben y los contenidos que reciben desafortunadamente nuestras policías, ¿no? Voy a dar la palabra en el orden que ya las había notado, Alicia. Así está solamente. Por favor, si pudieras darnos tu pregunta, no más de 2 minutos, por favor. Alicia, ¿estás ahí? Bueno, Listo, ya buenas te tardes. escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que este es un tema muy complejo y obviamente lo primero deben de garantizarse mejores condiciones laborales, pero además también, ¿qué está pasando con los controles de confianza? Se suponía que ahí sí iba a haber el perfil más idóneo para que alguna persona ocupara los puestos policíacos. Ya hasta el momento no he sabido nada. Hubo como que un boom sobre este aspecto para profesionalizar a los policías. ¿Qué nos podría platicar? Buenas tardes y muchas gracias, profesora. Gracias. Pues bueno, el tema de la profesionalización de los policías de nuevo recae en torno a todo lo que tiene que ver con el programa rector de profesionalización, porque ese es el marco mediante el cual las policías pueden profesionalizarse en el sentido de educación. Pero en el sentido de la ley de seguridad, de Ley General de Seguridad Pública de México,
Y la profesionalización de las policías no solamente tiene que ver con la educación que reciben, sino los planes de carrera que tienen, la seguridad social y todo un marco de derechos de alguna forma laborales que les darían certeza en tanto a su futuro dentro de la institución, ¿no? Entonces, esto, de alguna forma, la ley nacional, la ley general, perdón, tiene muy claro estos parámetros, pero lo que no queda muy claro es cómo los están aterrizando, por ejemplo, estados y municipios, ¿no? Cómo están cumpliendo como instituciones sus obligaciones. Y el debate ahorita está muy cerrado, porque ¿dónde está el debate actualmente o el debate muy público, ¿no? Porque posiblemente este debate sí está vigente, pero en otros círculos que no son tan masivos como el debate actual que tenemos, que es Guardia Nacional, ¿no? O sea, ahorita todo está acaparado por la Guardia Nacional y una de las noticias más recientes que hay, si ustedes la pudieran ver, es en cuanto al presupuesto de egresos de la federación, donde ya no se contempla un subsidio que era el llamado Fortaseg a las policías municipales para su profesionalización y desarrollo. Entonces ahí decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? No hay realmente un compromiso con el desarrollo de instituciones policiales. Ya dejemos de si son civiles o no, ¿no? O sea, instituciones realmente profesionales en torno a la función que desempeñan. Y el debate está ahí, el debate está centrado en Guardia Nacional y no en torno a todos estos aspectos de profesionalización. Pero yo sí les invitaría muchísimo a meterse a este documento, Programa Rector de Profesionalización. Échenle un ojo y piensen si esa formación que está ahí bajo los parámetros que tiene cumple con lo que ustedes esperan de sus policías, y si ustedes son policías, cumple con lo que ustedes esperan recibir como policías. Y si no, hay que echarle un ojo a quiénes son nuestros diputados de nuestros distritos, quiénes son nuestros senadores, y exigirles que realmente se pongan las pilas en este aspecto, porque el debate así macro sobre que la Guardia Nacional no va a solucionar nuestros problemas, no, pero pues tampoco a las policías si no se les está invirtiendo de manera consciente, y no solamente hablamos de dinero, sino de calidad en lo que se les está otorgando. Le voy a dar ahora la palabra en el orden en el que los tenía. Nos quedan 10 minutos, así que creo que yo soy la que se está prolongando más, pero les pido que sus preguntas sean también breves para darles la palabra a todos. A Vianey Navarrete, por favor. Vianey, ¿nos escuchas? Si no pueden activar su audio, también pueden dejar la pregunta. Ya te activé el audio, Vianey. No me deja. Ya. Ya. Ok, mil gracias. Más bien, el mío es como comentario. Yo provengo de hija de policía. Mi mamá fue policía, mi papá fue policía, mi primo también. Y creo que las autoridades los han abandonado mucho tiempo. Desgraciadamente yo lo veía con mi papá, que si tenía alguna situación jurídica, él tenía que solucionarlo. La Secretaría, en ese momento, la Secretaría de Seguridad Pública no les otorgaba abogado, no les otorgaba nada. Ellos solitos se han tenido que solucionar sus problemas y todo lo que conlleva el ejercicio de sus funciones. Lo que yo veo actualmente también es la falta de autoridad que ya tienen, y otra cuestión es que la gente ya no los respeta. Entonces eso ha generado en toda la población que tú ves a un policía. Yo recuerdo que cuando era niña yo los veía y decía, ay, qué padre, y ahora los ves y hasta los desprecian, y eso tampoco está bien. O sea, yo soy abogada. Entonces mi intención ahora es hacer, porque tampoco pueden hacer asociaciones civiles como tal o alguna función así. Entonces mi intención ahora es como reunir un equipo de abogados que estén como a disposición de ellos, porque sí los han abandonado durante muchísimo tiempo y tampoco se me hace justo. Muchas gracias por ese comentario, Vianey.
Sí, efectivamente lo que vemos es un abandono total de las policías en muchos aspectos y justamente nos toca, para que ellos cumplan con todos estos criterios que ya vimos, pues de alguna forma como ciudadanos o nuestra responsabilidad nos toca exigir que, pues que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Y con sustento en papel, porque no es cosas que nos estemos inventando como ciudadanos, están ahí, son criterios internacionales desde 1990 y no puede ser que se siga abandonando a las instituciones de esta forma. Veo que me están escribiendo varios que quieren participar, entiendo perfectamente, pero estoy dando la palabra conforme fueron alzando la mano, entonces una disculpa si por el tiempo me llegara a quedar sin contestar alguna de sus preguntas. Les acabo de poner en el chat mis datos de contacto para cualquier cosa, podemos seguir en comunicación por esos medios. Le voy a dar la palabra ahora a Braulio Nava, te pido por favor no más de 2 minutos. Bueno, ¿ya me Te escucha? escuchamos, Braulio, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que la felicito por la ponencia. Me parece excelente. Y entiendo y coincido con usted en relación a la capacitación de los cuerpos o las policías, en general a la seguridad pública. Yo me especializo en la seguridad privada y me gustaría saber su opinión en cuanto al uso de la fuerza en instituciones privadas. ¿Hay alguna reglamentación? En fin. Esa es una pregunta importante porque justamente es un gran debate que hay a nivel internacional. ¿Qué pasa con las personas que son parte de la seguridad privada? ¿Qué reglas les rigen a ellos? ¿No? Porque al final todas estas reglas que nosotros vimos son para agentes del Estado que fungen como representantes de este ante la ciudadanía y que cumplen con las funciones del propio Estado, ¿no? Pero ¿qué pasa con la seguridad privada? De alguna forma es una atribución que el Estado ha ido delegando a estas instituciones o a estos cuerpos para cumplir con las funciones que ellos tienen. Pensemos en personas que se dedican a la seguridad privada o sea, como los llamados guardaespaldas, o personas que se dedican a la seguridad privada en edificios, todo esto. Al final hay un documento que para que no se me olvide, lo voy a buscar y los voy a poner en mi cuenta de Twitter. No lo digo para que me sigan, pueden buscarla, lo descargan y ya, no hay problema. Pero que habla sobre justamente la responsabilidad en torno a estos criterios de las empresas de seguridad privada, ¿no? Y al final, de alguna forma tienen las mismas obligaciones y los mismos parámetros, porque no porque sean de seguridad privada van a privar de la vida arbitrariamente a una persona, ¿no? O no porque sean de seguridad privada pueden castigar con emplear un nivel de fuerza que no es adecuado y hacer uso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Los parámetros al final son los mismos y ahí hay una obligación doble del Estado, tanto regularlos a ellos para que lo que hagan sea en torno a derecho y que en caso de que cometan una violación, sancionarlos, pero también el Estado tiene una responsabilidad porque no logró que esas entes de seguridad privada pues hicieran como su trabajo, ¿no? Entonces ahí eso es bien interesante y es un fenómeno que está mucho cada vez a debate porque hay cada vez más empresas de seguridad privada, no solo en México, en Centroamérica y el mundo, ¿no? Y cómo regulas esa función que es como la más propia del Estado y de pronto se la delegas a un particular. Eso es como bastante interesante de debatir. Le voy a dar la palabra en los 3 minutos que nos quedan a Keila Vargas, por favor. Hola. Hola. Ok. Mi pregunta es si, bueno, habló sobre el principio de rendición de cuentas, si existe un observatorio o mecanismo de vigilancia para el uso de la fuerza para Guardia Nacional. No sé si está en la ley o si ya está implementado algún mecanismo o todavía no. Y si de parte de sociedad civil ya hay evaluaciones sobre el uso de la fuerza de la misma Guardia Nacional. Entonces, si hay mecanismos oficiales o está haciendo tarea de sociedad civil. Muchas gracias, Keila. Pues justamente está haciendo tarea de sociedad civil, ¿no? A pesar de que la sentencia del caso de Atenco obliga al Estado mexicano a generar estos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos, por ejemplo, un observatorio. En su momento era algo que se propuso cuando yo estaba laborando en esta organización que les menciono, Causa en Común, y no se ha tomado medidas, ¿no? Por ejemplo, un tema de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que si no solamente son de la
Ciudad de México. Si son de otros estados, estaría interesante que por solicitudes de acceso a la información preguntaran. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza obliga a las instituciones a elaborar un informe anual sobre cómo emplean esta facultad. Y la ley ya tiene un año, entonces ya deben de tener esos informes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, justamente en la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, donde está inmersa la Guardia Nacional, ya tendría que tener ese informe listo y nos tendría que decir qué onda con la Guardia Nacional. Pero desconozco si alguien haya hecho una solicitud. Si no la hacen ustedes, tal vez la haga yo y les cuente ahí cómo me va o que nos informan. Pero no hay, y de sociedad civil recientemente, por decirles hace unos meses, la organización Causa en Común publicó justamente un informe sobre, a un año de la Guardia Nacional, pues, qué era su actuación en general, ¿no? Incluyendo algunos temas de uso de la fuerza. El informe realmente es como muy escueto, es muy breve, pero sí sigue habiendo un esfuerzo dentro de la sociedad civil para, de alguna forma, monitorear cómo emplea la fuerza la Guardia Nacional. Ahí hay investigadores muy reconocidos en este tema, que son Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné, que han trabajado este llamado índice de letalidad, en el cual justamente buscan medir, a partir de solicitudes de acceso a la información y otro tipo de fuentes, qué tanto emplean la fuerza letal Gracias, Laura Rodríguez, por compartirnos el estudio. ¿Qué tanto emplean la fuerza letal las fuerzas de seguridad? Y no dudo que estén trabajando también en el tema de la guardia en específico. Y el día de hoy se publicó una organización que se llama Intersecta. Voy a ver si les puedo pegar antes de concluir la sesión. Publicó un informe sobre cómo ha afectado la participación de las Fuerzas Armadas, la vida de las mujeres, a partir justamente del uso de las armas de fuego, ¿no? Y me parece un informe, digo, lo publicaron hoy, todavía no lo termino de revisar, pero en la presentación los argumentos me parecieron sumamente interesantes, así como los hallazgos. Entonces yo les invitaría a que lo pudieran revisar. El informe se llama Las dos guerras, pero de nuevo, todos los esfuerzos de alguna forma fiscalizadores de estas instituciones que tienen estas facultades tan complejas, los estamos viendo desde sociedad civil. Pero aquí, y aquí con esto quiero cerrar mi participación, yo les invitaría a que estos esfuerzos no solamente los dejáramos a que la sociedad civil hiciera este trabajo, sino exigir que las autoridades y las instituciones hagan su trabajo. La sociedad civil no tiene por qué venir a suplir esas atribuciones que tienen los gobiernos y las instituciones, como si no tuvieran recursos para hacerlo, porque aquí lo que vemos es que lo que no hay es voluntad. El recurso está ahí, lo que no hay es esa voluntad, ¿no? Entonces hay que exigirles que tengan esa voluntad y de que cumplan con esas obligaciones. ¿Por qué? Porque solo eso nos va a llevar a tener, miren, no solamente más y mejores policías, por ejemplo, ¿no? O más y mejor seguridad, sino tener un ambiente propicio, y quiero cerrar con lo que mencionaba Alo, en el cual podamos ejercer nuestros derechos de forma libre y segura, ¿no? Y con eso concluyo. De verdad que se quedaron manos alzadas. Pueden contactarme si gustan vía correo electrónico y con gusto contesto sus preguntas. Les agradezco muchísimo su participación y pues nada, les cedo la palabra a Francisco por si tiene algún anuncio, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, maestra, por la claridad, por la precisión de un tema tan complejo, tan polémico, y sobre todo porque nos permite avanzar a lo que viene, que sería, la próxima sesión sería el 23 de septiembre, que vamos a hablar sobre uso de la fuerza en el continente americano, algunos ejemplos. Todavía tenemos y si quisiera contestar alguna otra pregunta, maestra, ¿sería mucha molestia? Igual, porque veo varias manos alzadas y varias preguntas. Sí. Todavía tenemos Pues le voy a dar... Bueno, entonces Gracias. voy a aprovechar porque, gracias a ti, Francisco. Entonces, aprovechando estos pocos minutos que nos quedan, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel, creo que es Sánchez, porque no alcanzo a leer, porque él me estaba insistiendo en pedirme Sánchez. la palabra. Entonces, te doy audio, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Daira. Buenas tardes. Listo. ¿Sí me escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos también, compañeros.
Mira, yo soy policía y son más acertadas tus comentarios, tus precisiones, excelente trabajo. Nada más me preguntaría yo, o preguntaría a todos los asistentes, como sociedad, ¿dónde estamos, no? Hablan de corrupción. ¿Qué pasa? Si no tenemos una cultura de legalidad, ajá, partimos de esa base. Como sociedad no somos una sociedad educada, adolecemos de esa cultura de la que hablo, y el papel de los gobernantes, no tenemos equipo suficiente. Entiendo y estoy en pro de los derechos humanos, pero no siempre vamos a estar en la situación, en la posibilidad de actuar con esa gradualidad en el uso de la fuerza. Acordémonos que no gradualidad, gradualidad no. Ok, pero se habla de la gradualidad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy en ese entendido de que no se va a dar siempre esa gradualidad, ¿no? Eh, pues más que nada eso, ¿no? Mi pregunta va enfocada a eso, ¿dónde estamos como sociedad, ¿no? Es todo, Muchas gracias. gracias, Miguel. Sobre todo, siempre es como muy importante, porque a veces en todos estos temas como que estamos aquí nosotros hablando y dejamos de lado como la perspectiva que tienen justamente ustedes como operadores de esta facultad, pero sí creo que es sumamente importante que aquellos que están en la toma de decisiones, tanto jurídico-operativas como políticas, sean también muy profesionales en los términos y en el lenguaje que utilizan, porque como tú bien mencionas, se les obliga muchas veces a hacer uso gradual de la fuerza, cuando eso, como ya les mencionaba yo, los va a poner en peligro a ustedes y nos va a poner en peligro a nosotros. Y entonces tenemos una serie de tomadores de decisiones que desconocen o conocen muy poco, no solamente sobre estos criterios internacionales, sino también sobre las realidades bajo las cuales las policías y los policías subsisten en su día a día laboral, ¿no? Y cuando medianamente las conocen, lo que tenemos es que las instrumentalizan en su beneficio, ¿no? Y eso no solo nos perjudica a ustedes como policías, sino nos perjudica a todos como sociedad. Y creo que tu pregunta es muy pertinente para cerrar esta sesión. Preguntarnos todos a la luz del tema que tenemos a tratar, que es el uso de la fuerza como una facultad, ¿en dónde estamos como sociedad? Y más que dónde estamos, o sea, bueno, cuando entendamos dónde estamos, hacia dónde queremos ir como sociedad, sobre todo en nuestra relación entre autoridades y ciudadanos. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que no nos conviene? ¿No? Eh, el debate sobre policía en general en México está muy centrado en reforma policial. Y no lo veo nada mal porque lo que se sugiere es una policía más próxima con la ciudadanía, una policía que esté más empapada de los problemas locales y por lo tanto sea más factible de solucionarlos. Pero también hay un debate muy interesante, y ya con eso ahora sí vamos a cerrar, y es el de pues que tenemos que pensar en reformar las policías o desaparecer las policías como las pensamos, ¿no? Estas instituciones que se encarguen de regular los derechos no tendrían que entonces desaparecer y tendríamos que pensar en un nuevo modelo social. Esa discusión ya se está llevando en otros lugares, pero en esos otros lugares ya hicieron reformas a la policía, sus policías viven en condiciones dignas, se hizo todo lo que se tenía que hacer y se dieron cuenta que pues de alguna forma siguen teniendo ciertos problemas y ya pasaron a esa discusión. Pero nosotros no podemos pasar esas discusiones, vamos muy atrasados en discusiones en temas de derechos humanos, y ahí sí me tocaría cerrar reconociendo el trabajo de Amnistía Internacional México por todo el empeño que pone en tanto a poner en el centro de las discusiones de derechos humanos los problemas que realmente deberíamos de estar discutiendo y no ciertas banalidades. Y uno de esos problemas es justamente dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué derechos realmente hemos podido ejercer y cuáles tenemos que dejar de ver como privilegios y convertirlos en derechos de todos, ¿no? Porque parece que actualmente en este país el discurso de derechos humanos pareciera un discurso privilegiado, y desde Amnistía Internacional creo que sí son muy contundentes en esta noción de esos privilegios de unos tienen que ser los derechos de todos porque son derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ahora sí ya agotamos el tiempo.
Les agradezco nuevamente muchísimo su disposición y su participación y quedo pendiente en mis medios de comunicación que les compartí para cualquier duda adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Daira. Gracias, en verdad. Y un gran reconocimiento a su trabajo y a la exposición de un tema tan complicado como lo había dicho. Y les invitamos a las y los participantes a apoyarnos en la firma de la petición que estamos haciendo de COVID-19, en donde estamos planteando que el COVID-19 precisamente no es una excusa para violar derechos humanos. Su firma nos sirve muchísimo, nos alienta para pedir precisamente garantizar, pues, que nos garanticen este cumplimiento de los derechos humanos, pedir a las autoridades que hagan lo pertinente para que podamos ejercerlos plenamente y que en caso de violación, pues, se repare el daño y se permita o se favorezca, mejor dicho, la no repetición. Gracias, maestra. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles 23 de septiembre. Dentro de 8 días no hay sesión. Y nos vemos con el tema de uso de la fuerza en las Américas. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Bye.